Familia, continuando con esta increíble serie, el análisis de hoy va a estar muy, pero muy bueno, así que pongamos mucha atención, preparemos nuestro corazón y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y el pastor Ángel Flores. Bienvenidos, qué gusto y qué alegría estar conectados con todos ustedes. Espero que hayan pasado la voz, porque la sesión pasada que iniciábamos el tema auténtico y real, pues nos quedamos así como que al final no debíamos haber terminado. Estábamos precisamente hablando de que hay un cristianismo que no por mala decisión de las personas en sí es malo o falso, no es falso en maldad, sino en ignorancia, porque se ha dedicado la última generación de pastores, las últimas generaciones, por lo menos en el siglo pasado y a solo compartir, enfocados a que creamos en Jesús, saltándonos la tremenda verdad de que hay que arrepentirse. Aquí con nosotros de nuevo Ángel Flores y Sergio Naya. Bienvenidos, doctores. Gracias. De la ley, miembros del Sanedrín. No es verdad. Dios nos guarde. Aleluya, gracias. Saludos a todos, aquí estamos por estar con nosotros. Nos quedamos, si tú recuerdas, Ángel, tratando de definir qué era arrepentimiento, descubriendo, quedándonos atónitos, sorprendidos, hagamos cara de atónitos, de que el mensaje del evangelio no es solo creer en Jesús, sino arrepentirse primero y creer. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Por qué primero arrepentimiento y luego creer? Basados en lo último que leíamos nosotros la vez pasada, el último pasaje. Adelante, Ángel. Gracias. Creo que tres personas fundamentales del Nuevo Testamento, que son Juan el Bautista, el Señor Jesús y Pedro, ni se diga después Pablo, pero a ellos tres es tan claro que las primeras palabras que salen de su predicación pública es la misma expresión: arrepiéntanse. Cada uno en su estilo, ¿verdad? Juan el Bautista era bravo, era terrorista, ¿verdad? Y él les dice hasta generación de víboras. Pero hablando del arrepentimiento, Jesús comienza diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro, sus primeras predicaciones es exactamente lo mismo. Entonces creo que el arrepentimiento es como el primer paso o la puerta que nos va a llevar a la fe y al resto de los procesos en la vida cristiana. Entonces creo que como en el programa anterior, tenemos que ir haciendo la diferencia de lo que es el arrepentimiento con aquellas experiencias que las personas tienen y que confunden con arrepentimiento. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Entonces, los pastores tenemos una experiencia tan común, y es, por ejemplo, platicar con alguien y viene esa persona y nos pide ayuda y nos dice, y entonces nosotros le escuchamos, le amamos y le damos un consejo exacto y puntual. Haz esto. La persona nos da las gracias, se sale y hace exactamente lo contrario. Entonces, esa es una manera. ¿A ti te ha pasado? Me contó el primo de un amigo, ¿verdad? Entonces, yo diría que el arrepentimiento va a tener una serie de características que le hacen ser entendido, y una de las que no es el que yo diga una cosa y haga otra. Entonces, te juro por esto que es la última vez que lo hago. Es que me agarraste en mal momento. Es que me tienes que comprender. Dame tiempo y sí voy a cambiar. Nada que ver con arrepentimiento. Creo que vamos a ir hablando de procesos o de experiencias en las que confundimos el arrepentimiento, y confío en que eso nos va a ayudar, ¿no? Pero yo comenzaría con esto: si yo digo que estoy arrepentido, que me estoy arrepintiendo, y sigo caminando en la misma dirección y haciendo las mismas cosas, no he tenido un arrepentimiento. Entonces vamos a comenzar con el análisis en las porciones bíblicas. Si tú nos lees, que ya comenzaste con una muy buena introducción, en Mateo 4:17, donde nos quedamos la sesión pasada. Y si Sergio, por favor, nos da ya el pasaje que vamos a ver hoy, que es la carta a los Corintios. Sergio, en la primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 7, 9 y 10 sería la segunda porción que leemos, y ahí empezamos ya hablando lo que el pastor Ángel dijo. Si yo me digo que me arrepentí, sigo caminando en la misma dirección, digo que voy a cambiar, te juro, te prometo que es la última vez, pero lo vuelvo a hacer,
no fue un arrepentimiento. Y vamos a descubrir entonces qué fue. Si nos lees el pasaje, Sí, Ángel. como no, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sergio. Sí, es el mensaje de Jesús, y hablábamos la sesión anterior, recordarán, que es validando el ministerio de Juan el Bautista, que fue un ministerio, bueno, el bautismo de Juan el Bautista, dice la Biblia que fue un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, yo no puedo ser perdonado de mis pecados si primero no me arrepiento de ellos. Y eso es importante entenderlo como parte del concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento es un medio que Dios usa para que reconozcamos nuestra condición y entonces podamos pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas con Él, y entonces ahora sí, como dice la palabra, vengan tiempos de refrigerio en su presencia. Entonces ya la presencia de Dios no será para juicio ni para condenación. Entonces ya podré disfrutar la presencia de Dios y anhelar la presencia de Dios y querer estar con Él. Una persona que sabe, porque esa es una característica que se llama conciencia. El ser humano sin Dios tienes la conciencia de que está mal, aunque trate de taparlo, de alguna manera maquillarlo haciendo mil y un cosas y diciendo que a él le hacen los mandados lo que dice Dios, etc. La realidad es que Dios ha puesto en el hombre una conciencia, y en esa conciencia el hombre sabe que está mal y que mientras no se acerque a Dios no lo va a poder lograr. Entonces esa conciencia hace que el hombre esté de alguna manera en ese aspecto latente, ¿no? De poder decir, ok, el arrepentimiento me va a dar la pauta para poder ahora sí pedirle perdón a Dios, ponerme a cuentas con Él, y entonces ya no sentir que acercarme a Dios va a ser juicio, que mucha gente no se acerca a Dios por eso. No es que si me acerco a Dios me va a cobrar todas las que le debo, no, sino acercarme a Dios ahora sí represente gracia entendida de forma correcta, ¿no? Pero el punto de partida es, yo tengo que reconocer que el arrepentimiento me va a llevar a poder ponerme a cuentas con Dios, pedirle perdón a Él, y ahora sí empezar una relación, ya no una religión, ¿no? Que la diferencia, lo hemos establecido, es que una religión es una serie de reglas que tengo que cumplir, pero que, como decía Ángel, yo manipulo a mi antojo, a mi tiempo, a mi conveniencia. Pero ya una relación con Dios ya no es algo que tengo que cumplir, sino es una sensibilidad que tengo que adquirir para escuchar la voz de Dios. Ya no lo voy a poner a leer el versículo que sigue, porque va a volver a tomar una explicación. Él está dando una doble explicación. Y luego quiere ir con el pasaje que sigue. Entonces, mejor tú vas a leer Sí. el 2 Corintios 7, 9 y 10, No voy a decir nada. que es como un sinónimo, porque estamos preguntando ¿qué es arrepentimiento? Podemos referirnos al pasaje, pero creo que ahí Dios mismo en su palabra nos dice qué es. Si puedes leerlo. 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, creo que aquí estamos ante un pasaje de la Escritura básico para entender arrepentimiento. Podemos definir en este pasaje, Ángel, que el arrepentimiento es una tristeza que produce Dios en la vida de la persona. ¿Tristeza de qué? Bueno, primero viene del cielo, viene de Dios. No es mi tristeza. Exacto. Mi tristeza es que estoy triste, estoy en la depre, o me eché unas y ya me puse triste. No, Dios me entristece. Y Dios me entristece para que yo me dé cuenta cuánto le he resistido, cuánto le he rechazado, cuán mal está lo que yo estoy haciendo. Me tiene que doler mi condición actual, pero no en una autocompasión, no en un pobrecito de mí, no en un es que la vida ha sido tan injusta, es que nadie me ha tratado bien y me lamo las heridas. No, esta tristeza viene del cielo. Dios me está intencionalmente me está causando la tristeza, y como lo dice aquí Pablo, me encanta cómo dice, la tristeza es para arrepentimiento. O sea, la tristeza es un motor que quiere echar a andar el proceso de arrepentimiento en mi vida. Voy a tener que hacer cosas para demostrar arrepentimiento. Por ahí hay un pasaje que habla de fruto, pero lo primero es, sí me tengo que sentir mal. Y a veces la gente le tiene miedo, le saca la vuelta a sentirse mal. Y esa es la razón por la cual en muchas iglesias, y no es voluntario, los pastores han decidido dejar eso como para
más adelante. Primero les decimos a las personas que crean por los beneficios que van a recibir, porque eso es causa de gozo. ¿Quién no va a estar contento si Dios sana, si Dios provee, si Dios libera? Pues que eso te trae gozo. Porque si se les confronta con que van a dar cuentas del pecado y que eso ofende a Dios y pone un destino de separación eterna, pues eso es triste. Y es un mensaje de gozo, porque Jesús pagó por los pecados en ese sentido, pero es de tristeza porque la regamos. Pero si la persona no se entristece por haber ofendido a Dios y pecar, ¿cómo va a tener gozo? Porque Jesús le perdonó sus pecados. Sí, digamos que Dios espera producir en mí tristeza para venir a consolarme. Así es, así es. Quiero leer en la palabra de Dios para todos este pasaje mismo, 2 Corintios 7, 9 y 10, para un lenguaje más moderno. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, porque les escribió en la primera carta y les dio una buena sacudida, sino porque esta tristeza los argumentos que él usó para exhortarlos en la primera carta, les hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y vida y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza, la depre, ahorita otros sustitutos del arrepentimiento, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Qué tremenda claridad. Ahora sí, Pastor Anaya, yo sé que estabas ya tengo un voto de silencio. refrenado. No, o sea, este pasaje es vital para entender lo que es el arrepentimiento y lo que decía Ángel, que es un arrepentimiento, una tristeza, que es como el origen, que viene del cielo y que obviamente es de Dios, y que muchas veces, yo hablo a título personal, sobre todo cuando estamos empezando en el ministerio como pastores, pensamos que nuestro reto es quitarle la tristeza a la persona. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo reconozco mía culpa, que muchas veces yo cometí el error de enfocarme en cómo ayuda a esa persona para que ya no se sienta triste, para animarle, y me he equivocado, literal y obviamente garrafalmente me he equivocado, porque me he enfocado más en eso que en realmente el propósito de esa tristeza, que era que la persona pudiera arrepentirse, darse cuenta, y entonces darle ese aspecto de beneficio, de que haya un fruto de esa tristeza y que ese fruto pues sea precisamente el arrepentimiento, ¿no? Entonces a veces, y lo digo en general, esto ya no a título personal, sino en general nos enfocamos más en cómo resuelvo esa tristeza. ¿Cuánta gente no está enchuchulucada y llena obviamente de elementos? Porque no, es que esa tristeza es por depresión, o es por ansiedad, o es por, no sé, los neurotransmisores. Y digo, sí existe, obviamente hay un elemento clínico catalogado ya en un sentido médico como una enfermedad, un problema, pero muchas veces queremos de alguna manera todo solucionarlo con tapar esa tristeza, cuando es el medio que Dios ha provisto para poder voltear nuestros ojos a Dios, arrepentirnos obviamente, y ahora sí poder experimentar el que esa tristeza se acabe, pero no porque la maquillé o la tapé, sino porque me puse a cuentas con Dios y me confronté con mi situación y obviamente con la verdad de Dios. Entonces nunca olvidemos que el propósito de la tristeza de Dios es salvación, no es muerte ni condenación, de prisión y exactamente, deseos de no vivir. O sea, no es de Dios que vivamos en una tristeza profunda todo el tiempo. Claro. Tiene que ser temporal y con un fruto y un efecto de arrepentimiento. Entonces hasta cierto punto Dios, que es un padre amoroso, lo es, porque de tal manera nos amó que mandó a su hijo, se aguanta no darnos gozo y alegría, porque me acuerdo de las palabras de Jesús, decía: pidan, porque hasta ahora nada han pedido, pidan para que su gozo y el gozo de Dios sea cumplido. Dios como padre se goza como un padre humano en ver que sus hijos están contentos, pero Dios sabe que para llegar a esa etapa donde haya felicidad, gozo en nuestras vidas, tenemos que pasar por dolor y tristeza para tener un día eso. Y básicamente la tristeza que produce el Dios, vamos a decir el Espíritu Santo, es porque abre nuestros ojos a la verdad de qué hicimos, cómo es el pecado
o qué es el pecado delante de Dios y cómo nos afecta. Como que la gente que practica el pecado, como dice la propia Escritura, va formando un callo de insensibilidad al mal. Lo practica una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, 200 veces, y ya se le hace tan natural hacer lo malo que no le afecta. Aunque otros sufren, aunque otros se dañan por sus actitudes, sus palabras, sus acciones, tiene un callo por la práctica. Y de pronto, cuando te arrepientes o que te es dada esta tristeza del cielo, la persona, como al hijo pródigo que mencionaba el pastor Ángel en su comentario anterior, vuelves en sí o se te aclara que lo que tú estás haciendo no es, pues hay un error, pues una debilidad, sino es un pecado. Y que ese pecado es tan grave que tuvo que Dios mismo hacerse hombre y pagar por nosotros. ¿Esa tristeza es por el pecado? Sí, la produce para que dejemos el pecado. Hay una tribu, de esas tribus lejanas, que ellos tienen una manera muy interesante de confrontar lo que está mal en sus hijos. Es decir, mi hijo está haciendo algo mal y yo quiero que cambie. Él tiene que arrepentirse. Entonces, en lugar de gritarles o maltratarlos o darles con la vara o lo que sea, en lugar de gritarles, los papás comienzan a hablarles cada vez más bajito, hasta que literalmente ya no oyen a su papá. En su cultura eso es muy, muy doloroso. O sea, para ellos es una confrontación muy fuerte que mi papá ya no me habla. Entonces, cuando ve que ya no escucha al papá, se empieza a sentir mal, y se da cuenta por qué está pasando eso, y entonces llora y va y dice: papá, perdóname, he hecho esto. Al estar confesando, está reconociendo lo que hizo mal, está dando los pasos para abandonar eso, y el papá le vuelve a hablar ya en el volumen normal con el que se comunica con los hijos. Entonces, este método, en una manera pues parecida, lo usamos los papás para corregir a nuestros hijos. Digo, nosotros en lugar de callarnos más bien le gritamos, ¿verdad? Y, oye, chamaco, pero lo que queremos es que el hijo se dé cuenta por esa confrontación, que en ocasiones aún le entristece. ¿Sabes qué? Estás castigado y vete a tu cuarto y ahorita no vas a ver tele. Pero ¿por qué? Si el hijo entiende que esa tristeza, ese dolor y esa tristeza es para que se examine y se confronte, y luego viene y dice: ¿sabes qué? Hice mal esto y lo reconozco. Entonces yo ya retiro el motivo de tristeza. Yo ya retiro lo que estoy usando para producirle tristeza, porque veo que ahora él viene en arrepentimiento. Entonces ya Dios, creo yo, deja de entristecernos. ¿Hasta cuándo va a usar la tristeza? Hasta que vea que nos estamos arrepintiendo. Mientras no nos arrepintamos, pues Él va a permitir y va a favorecer que sigamos siendo entristecidos. Ahora entramos a un punto psicológico, tal vez terapéutico y almático que tenemos en el alma. Si la persona, estamos diciendo aquí o definiendo según este pasaje de la Biblia, que el arrepentimiento es una tristeza que envía Dios para, al darte cuenta, te abre los ojos o te revela qué es lo que hiciste, en qué dimensión afecta a Dios y te afecta a ti. Entonces, si tú eres una persona normal, pues dices: oye, yo no sabía que lo que yo hice tenía tanta gravedad. Y entonces, como el hijo pródigo, reaccionó porque quiere comer lo que le dan de comer a los cerdos. Él tiene hambre, quiere comer lo que le dan de comer a los cerdos, pero no lo puede comer, porque hay gente que enseña que quería comer lo de los cerdos. No lo podía comer porque no le autorizaban comer. Inclusive los cerdos comían mejor que él. Y cuando está confrontado en ese dolor, en esa tristeza de que no tiene ni para comer lo que los cerdos comen, reacciona, vuelve en sí. Debe haber una situación que Dios permite y produce para que tú vuelvas en sí o te des cuenta de a dónde te han llevado tus malas decisiones, tus pecados sí, tu maldad. ¿Qué puedes sustituir? Porque hay gente que tiene tristeza, llora y cree que llorar es ya que ya se arrepintió. Sí, yo creo que aquí el doctor psicólogo nos va a ilustrar más, pero sí, digamos que hay, incluso médicamente, las lágrimas, su composición química varía cuando es dolor, cuando es alegría, cuando es culpa. Las lágrimas tienen una composición química diferente. Yo nomás sé que saben la sal.
Sí, sí, claro, pero la composición química varía. Entonces, el llanto, por ejemplo, de culpa ayuda al arrepentimiento, pero el llanto de egoísmo, de ya no voy a poder hacer esto porque me lo castigaron y me duelo yo mismo, me duele mis privilegios que estoy perdiendo, ¿verdad? Entonces, si llora, ustedes recordarán que dice la Biblia que Esaú, ese personaje bíblico, procuró con lágrimas recuperar su primogenitura, pero no eran las lágrimas de cuánto me pesa haber perdido la primogenitura, es cuánto me pesa no tener más bienes que iba yo a heredar con la primogenitura, la cantidad de vacas que perdí, la cantidad de ovejas que perdí, aquel ya va a ser más rico que yo. Lloraba amargamente, pero lloraba amargamente por los deseos de su corazón. Lloraba, pero no estaba arrepentido. Es correcto, era un llanto egoísta, Los sustitutos del arrepentimiento. Sí, obviamente son las famosas obras muertas. Que nos las hacemos y nos los tragamos, como que ya por eso me arrepentí. Sí. Y es muy común. Yo diría que lamentablemente, no existe una estadística de eso, pero creo que es más común que la persona lo canalice a lo que la Biblia le llama obras muertas, o a tratar de apagar esa tristeza o esa culpabilidad, como a veces lo percibe el hombre, o la vergüenza. Lo vemos desde Génesis con Adán y Eva. Inmediatamente hicieron algo para quitarse esa sensación de vergüenza. Estamos desnudos. Se escondieron. No, se escondieron, pero aparte se hicieron esas cositas, así con unas hojas. Sus hojas ahí de higuera para cubrirse. Era una ropa ecológica. Ropa ecológica. Pero está de moda, tiene hilos de bambú, es ecológico. Entonces era, ¿cómo se dice? Reciclable, ¿no? El chiste es que ellos intentaron hacerlo, en lugar de buscar a Dios. La Biblia no marca que ellos buscaron a Dios, ellos se escondieron de Dios. Entonces su reacción a esa tristeza, que por primera vez en la historia de la humanidad se manifestó con Adán y Eva, que también la Biblia le llama vergüenza, se avergonzaron de estar desnudos. Esa vergüenza. La vergüenza por haber hecho el mal no es arrepentimiento. No es arrepentimiento, ni sentir culpa. Muchas personas, les mencionaba yo fuera del aire, que piensan que porque sienten mucha culpa están muy arrepentidos. Y no, la culpa es obviamente la forma en que el enemigo va a traer condenación. Entonces, la tristeza es para arrepentimiento y la culpa de parte de Dios, y la culpa la usa el enemigo para condenación. Es decir, llevar a la persona esa sensación de autorrechazo, no sirve. Y obviamente una actitud autopunitiva de castigo, de ahora me voy a drogar más, me voy a alcoholizar más porque no valgo, porque no sirvo, y entonces se recrudece la situación de pérdida de una persona cuando reacciona por la culpa y no por la tristeza de Dios, ¿no? Pero es la forma en que el enemigo distorsiona esa sensación de ausencia de Dios en la persona. Sucedió, repito, desde Adán y Eva, ¿no? Y el propósito obviamente de Dios pues era que ellos pudieran ir con él y ponerse a cuentas, pero ellos nunca lo hicieron. Entonces, la culpa y la vergüenza por haber hecho algo malo o por sus consecuencias no es arrepentimiento. No, para nada. El remordimiento o la tristeza de haber perdido beneficios. El lamento por las consecuencias. Nos decía Ángel, en el caso de Esaú, que dice la Biblia que lloró, y que lloró amargamente y procuró recuperar la bendición de la primogenitura y no lo logró. Tampoco es eso, porque la gente llora y como que está triste, pero por lo que perdió, no por lo que hizo. Sí, y es, repito, lo más común, ¿no? Por eso es importante llevar a la gente a entender que la primera persona con la que tiene un problema por causa del pecado no es con el cónyuge, ni es con los hijos, ni es con el que le debe una lana, es con Dios. Exacto. Cuando la persona entiende que al primero que tengo que restituir, por decirlo de una manera que nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Que ofendí. Al primero que ofendí es a Dios, y al primero con quien tengo que ponerme a cuentas es con Él. Ya vamos a un camino de arrepentimiento. Cuando nos vamos directamente con la persona, ¿cómo te restituyo? ¿Cómo ya para que te tranquilices? ¿Cómo le hago para que no me dejes? Para que no te vayas, para que no me abandones, para que no me corras del trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Eso no es arrepentimiento, es un remordimiento, un lamento por las consecuencias. Defraudó a su empresa. Y entonces lo van a meter a la cárcel 10 años. No, yo le regreso lo que robé y le doy un carro. O sea, es que eso no es, ¿verdad que no? No. La esposa lo va a dejar, agarra las maletas, ya se cansó del hombre,
que la maltrata o lo que sea, un vicio, no le provee y está siempre en un estado equivocado. Entonces se va, ahora sí le llora y de rodillas se arrepiente. Hago lo que quieras, esa es la frase típica. No, Dime qué y llora y quieres se que le yo haga. arrodillan llorando. Sí, Yo he sido testigo de ese tipo de. Sí. Y uno dice, ay, hasta pena da, ¿verdad? Que esté así, pero no está arrepentido. Lamentablemente es una Es un superactuación. Miedo a perder, ¿no? Porque obviamente pierdo la comodidad, pierdo obviamente el estatus, pierdo la posición, pierdo tantas cosas. Tampoco que están es arrepentimiento. No, tampoco. Todo eso entra entre el esquema de remordimiento, de lamento y obviamente de lo mismo ¿qué fue lo que hizo Saúl? Que es otro personaje en la Biblia que nos... Cuando lo confronta Samuel, él no dice, perdóname, ¿qué hago para que? No, dice, hónrame delante de la gente, acompáñame, no te vayas, que hasta lo jaló y le rompió la túnica. Que esto quede entre tú y yo, pero delante de la gente no me ventanees. Ahora sí que entonces que todo esté bien externamente, aunque internamente esté hecho pomada, pero nada más vamos a disimular, guardar las apariencias, todo está bien, somos cuates tú y yo. Y Samuel le dijo, yo no voy a entrarle esa cosa ni de chiste, ¿no? Y nunca más dice la Biblia que volvió a ver Saúl a Samuel después de ese día. Pero Saúl no estaba arrepentido, ¿no? Saúl estaba obviamente buscando no perder lo que tenía y obviamente la motivación fue diferente y nunca fue a reconocer, le he fallado a Dios. Pues entonces en este mar de falso arrepentimiento se pierde la gente. Ni siquiera entienden. Primero no sabían que había que arrepentirse. No sabían que hay una tristeza que es dolorosa, porque estar triste no es agradable, ¿verdad? Pero viene de Dios, que tiene que ver con enfocarme que al primero que ofendí fue a Dios. ¿Y por qué lo ofendí? Pues entonces tengo que ver diferente lo que hice. Entonces es donde aprendemos que la tristeza que dice Corintios, 2 Corintios 7, que se envía de parte de Dios para producir arrepentimiento, es enfocada en cómo ve Dios el pecado, por qué lo afecta, por qué el pecado me dañó y por qué al primero que le debo pedir perdón es a Dios. Sí, yo veo una claridad en la parábola del hijo pródigo, Sí. cuando vuelve en sí. Esa claridad dice, he pecado contra el cielo, Bien. que es lo que acaba de decir Sergio. Luego dice, he pecado contra un ser humano. También. Aquí es donde yo voy a tener que reconocer que hay un ser humano al que yo... Luego, tengo consecuencias que voy a Y enfrentar. no las voy a evadir. Ya no soy digno de ser llamado tu Muy hijo. bien, muy Y bien. ahora yo quiero vivir de una manera diferente. Permíteme trabajar para ti. Entonces, creo que ahí vemos claramente que el arrepentimiento es un proceso que nos va a llevar por pasos y por etapas. Como creo que decía Sergio, si yo me brinco una etapa, pues entonces no va a ser el mismo resultado. Si yo dejo a Dios fuera de la etapa, ay, bueno, es que Dios no. Con el que tengo que arreglar el tema es con el otro, para que no me demande, para que no me meta a la cárcel, y a Dios no lo meto, pues dice Dios, no me puedes sacar de ahí, el primero que ofendiste fui yo. Si yo quiero ponerme en paz contigo y digo que estoy arrepentido, pero no quiero enfrentar las consecuencias de lo que yo hice contra ti, lo que eso me va a afectar, todavía no estoy caminando en el arrepentimiento, estoy queriendo solo evitar ser más castigado de lo que ya estoy siendo. Y si además de enfrentar las consecuencias, yo quiero que me devuelvan todos mis privilegios y que no me acoten nada y que no me andes checando el celular y que no me pidas cuentas de mi teléfono y que no sé qué tanto, porque entonces no me has perdonado, y no veo la necesidad de vivir de una manera diferente, de ese giro de 180 grados, o se puede de 360 y luego le agregas otros 180 y entonces ya quedas bien alineado. Entonces creo que sí podemos visualizar un arrepentimiento y un volvernos a Dios genuino, completo, ¿verdad? Y creo que eso nos lleva con lo que podemos cerrar esta sesión de hoy, este análisis, sobre que el problema es que el Espíritu Santo y esta tristeza, el Espíritu Santo, Dios envía al Espíritu Santo para producirnos esta tristeza, y que nos demos cuenta que tal vez por un suceso específico Dios nos trata, se va la esposa, nos corren del trabajo, un análisis de un SIDA y por haber andado a tener relaciones sexuales con quien sea. Entonces ese suceso nos conmociona, nos golpea, nos hace hacer el alto, pero luego Dios nos deja ver que estamos bien dañados, que somos mugrosos
mugrosos, pero lo que se dice mugrosos, que tenemos una naturaleza de pecado que no podemos cambiar. Y te voy a dejar con esta porción bíblica, ya que el pastor Ángel te está aventando bastante el asunto a ti también, de que te metas en estos asuntos profundos. Dice la Biblia que Judas se arrepintió. Mateo 27:3. Judas, el que traicionó al Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: a nosotros qué nos importa, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Se arrepintió Judas. Licenciado, doctor Anaya. Negativo, pareja. En la Biblia existen dos palabras, la palabra metanoein Sí. y metamelein, que representan lo que se traduce como arrepentimiento. Uno es arrepentimiento verdadero y otro es arrepentimiento falso. La diferencia está obviamente en el fruto, ¿no? Obviamente hemos ya establecido aquí que el arrepentimiento verdadero nos lleva a reconocer que he pecado contra Dios y que obviamente he ofendido a alguien en esta tierra, Pero en ese orden. y que hay una consecuencia. Eso quedó muy claro, y que tengo que estar dispuesto a. Judas no vivió ese proceso completo. Judas se dio cuenta que la regó, eso sí me queda claro. Él se dio cuenta que estaba He mal, pecado entregando sangre inocente. reconoció su error, Hasta lo confesó. reconoció su pecado. Ni Saúl hizo eso. No. Ahora sí que fue un nivel arriba de Saúl, pero no completó el proceso, porque nunca fue a Jesús. Uy. La Biblia Ahí no está el registra asunto, que Anaya. haya ido a la cruz. Ahora sí que él sí literalmente tuvo la oportunidad de ir a la cruz. Nosotros es metafórico, ¿verdad? De ir a la cruz. Pero él la tenía ahí. Él la tenía ahí, tenía a Jesús ahí para poder decir: Jesús, perdón. Nunca fue a la cruz. Nunca Anda habló ungido, con Anaya, por eso como que tú le aventabas más Y participación. Se siente. no se acercó. Él fue tal su vergüenza que lo que hizo fue un arrepentimiento para muerte. Fue y se colgó. Tenía vergüenza con el Señor, ¿verdad? Claro. Enfrentó a los sacerdotes y les dio las monedas que ellos le pagaron. Restituyó a los hombres, pero nunca fue ahora sí que se saltó el primer paso, se quiso ir al segundo y al tercero. Y ahí está donde el esposo le dice a la esposa: no, pero ahora voy a llegar temprano, ahora te voy a dar el cheque a ti, me lo dan en el trabajo y no lo tomo, te lo doy a ti. Y Dios no está en la ecuación. Entonces no hay un arrepentimiento verdadero, y al no haber un arrepentimiento verdadero, todo ese cambio es temporal. Es una olla de presión. Exactamente, es una bomba de tiempo. Tarde o temprano, días, semanas, meses después, otra vez le sale el azufre, ¿no? Porque obviamente se le revuelca el animal por dentro. ¿Cómo? Se le revuelca el animal por dentro. No, yo oí otra frase acá de mi estimado: que te lleve el payaso, que te carga el payaso. ¿Cuál También te payaso? puede cargar el Dije payaso. yo, ¿dónde? Eso es muy teológico. ¿Se contrata en algún lugar ese payaso? Pero sí es curioso que no es que sea una ecuación, amados, pero sí es un proceso. Entonces, si nos saltamos la primera parte, que es Dios, todo lo que hagamos son obras muertas. Aunque restituya, aunque dé el triple, el cuádruple, etcétera, etcétera. Si no hay ese esquema de ir a Dios y ponerme a cuentas con Él, todo lo que haga va a estar sostenido por alfileres. Por eso entonces, en una congregación, una persona cristiana que tiene tiempo en la congregación, que se mete en un pecado grave y de repente lo único que le interesa es que la persona a la que ofendió ya no diga nada, ya no le vaya a comunicar a otros porque le va a causar vergüenza, le va a costar desprestigio, que ya no diga para que en caso no haya algo legal contra la persona, pero nunca menciona a Dios, aún estando en la congregación, que lo tenga implícito, no está convertido de eso que hizo, no tiene entendimiento de que fue un pecado, no nomás algo que le trae consecuencias negativas que quiere evitar o que quiere hacer que sean menor, disminuir. Porque el arrepentimiento se caracteriza por ser una tristeza que nos hace ver nuestro pecado, y que al primero que ofendimos fue a Dios. El problema de Judas fue que reconoció, devolvió lo que le dieron, pero no fue a Jesús, no fue a Dios. Sí, ahí obviamente es donde no se llevó a cabo el verdadero arrepentimiento. Si hubiera ido a Jesús, ¿lo hubiera perdonado? Claro.
¿quién sabe qué tendríamos, verdad? Tendríamos el libro de los Hechos con Judas en vez de Pablo. ¡Ay, joder! Sí, perdonó a Pedro también, que lo negó, ¿no? Que lo maldijo, que no vaya a perdonar a Judas. Ahora sí que para Estuvo Dios, cerca. como dicen por ahí un profeta, ¿no? Lo dejó ir, ¿no? Bueno, yo añadiría a que, como veíamos en ese proceso de las partes, Sí, la parte... a ver, dínoslo otra vez lo del hijo pródigo, pero despacito. Y ahora métele a Judas a la asunto. Sí, claro. Primero nos volvemos a Dios. He pecado contra el cielo. Dios, pequé contra ti. Lastimé a mucha gente y tengo una bronca terrible, pero a ti te ofendí, te fallé, te lastimé. Te suplico que ¿Qué me es lo perdones. que dice el hijo pródigo? 2 veces lo Sí, dice. he pecado contra el cielo. Y ya explicaban Sergio y tú comentando, pues Judas tendría que haber visto al cielo, visto a Jesús, confesar no a los hombres sino a Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, la persona a la que yo ofendo, ¿verdad? Mi papá, el hijo pródigo dice, te fallé a ti, papá, y todo. Ahí nos ponemos a cuentas con los demás. Responsabilidad, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tengo que Acepto enfrentar las pérdidas, las consecuencias, la disciplina, los cambios para ser no solo disciplinado, sino entrenado. Y la última, que tampoco Judas la cumple, es, ahora dame trabajo. Si cambia, como era hijo, no tenía que tener ese trabajo como un jornalero. Pero ahora permíteme vivir arrepentido en una nueva dimensión, porque sigo teniendo un llamado, sigo teniendo una vocación. Pedro recupera su vocación, Sí. le sufre, pero después sigue. Y Judas optó por autoinmolarse. Imagínate que le enseñáramos a la gente eso: si pecaste, arrepiéntete, confiesa y luego ahórcate. Le estamos quitando el último elemento del arrepentimiento, que es el llamado de Dios a una nueva vida después del arrepentimiento. Sí. Ahora, Que puede ser con una escala de privilegios menor, pero que Sí. te ayuda a llenar los huecos de cosas que no mejoraste. de hecho, ustedes que llevan tantos años de pastorado pueden ver que hay personas que su pecado y las consecuencias fueron tan graves que lo que queda el resto de su vida después de esa etapa es otra dimensión, a veces no tan grande, Sí. pero sí gloriosa, Sí. sí poderosa. Ya no hay muchos privilegios, Sí. ya no hay, quizá hay un estigma que los hombres Sí. ponen, pero si hubo un verdadero arrepentimiento, esa persona se siente bien siendo un jornalero en casa del Padre, si no es que a veces Dios viene y le sorprende con privilegios que perdió y que no merecía, pero Dios se los devuelve. Entonces, en el caso de Judas, no llegó al último punto, el punto de la regué, perdón. Se saltó el primero y el último. Se saltó el primero y el último. Y vemos que Pedro los hizo los 4. Cuando Jesús le dice, ya sé que me traicionaste, ahora vete a trabajar. Y dice, sí me voy, sí te obedezco, ¿verdad? Sí voy a cuidar a tus ovejas. Wow. Bueno, pues el tiempo avanzó. Vamos a iniciar la próxima sesión con esta conclusión, definir con pasajes bíblicos qué es el arrepentimiento y hablar de que el problema es que no queremos reconocer que somos pecadores vendidos al pecado. Y ese es el problema, porque eso es doblar el orgullo. Eso nos hace tener que depender de Dios el resto de nuestra vida, porque eso sigue ahí, aunque ya entendemos todo el daño y lo que nos hace para con Dios y las consecuencias. Tengo que vivir en esa actitud arrepentida, pidiéndole a Dios su ayuda para no dejar que esa naturaleza en mi vida y el deseo, los malos deseos que no desaparecen, un día me vuelvan a dominar. Que el problema es que necesitamos un cambio de naturaleza, precisamente de donde viene el nuevo nacimiento, ¿verdad, pastor Ángel y Sergio? Pues vamos a terminar con una oración. Yo quisiera pedirle a nuestros invitados que nos guiaran en una oración para que todos le digamos a Dios que deseamos un verdadero arrepentimiento. Que si hay en alguna área de nuestra vida donde solo nos lamentamos, solo le pedimos perdón a las personas para que ya nos lleváramos bien, o evitar una pérdida grave, pues que nos fincaran una responsabilidad legal, que eso cambie nuestra vida, porque necesitamos un arrepentimiento verdadero. Y entonces el otro que nos dirige en una oración de arrepentimiento. Adelante, por favor. Señor, gracias por darnos el don del arrepentimiento, la convicción, Señor, de la importancia de estar a cuentas contigo, Señor, que no
estemos tratando de ocultar las cosas o de maquillarlas o de alguna manera dejarlas ahí como materia prima para que después el enemigo quiera atormentarnos, juzgarnos, condenarnos, Señor. Queremos vivir una vida en libertad, Señor, de verdadera libertad, de la que tú vienes a traer a nosotros, Señor, por medio de Jesucristo. Así que ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que convence, el que pone la convicción. Sí. Señor, danos esa sensibilidad para estar atentos y escuchar tu voz, Señor, cuando es necesario, que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados hasta el día de nuestra redención. Gracias, Señor, por darnos ese don y esa habilidad de poder estar a cuentas contigo por medio del arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Señor, oramos humildemente confesando en aquello que mientras escuchamos esta plática, este diálogo, nos has estado hablando, y oramos reconociendo que al primero que hemos fallado es a ti. Así es que humildemente te pedimos perdón, Señor. Aún sabiendo que hay otros involucrados, pero tú eres el más importante, humildemente te pedimos perdón. Lo segundo, Señor, es pedirte tu gracia para hablar con aquellas personas a quienes deberíamos nosotros confesar nuestros pecados, reconocer una afrenta, una ofensa que hemos hecho y esperar que por tu gracia también seamos perdonados, Señor. Entendemos que a veces hay consecuencias, que a veces hay efectos indeseables, dolorosos, pero sabemos que aún eso tú lo vas a usar o a administrar en nuestra madurez y en nuestra santificación. Así es que, Señor, no nos vamos a resistir, no nos vamos a defender, no vamos a objetar todo aquello que tú uses para guiarnos. Y por último, Señor, te pedimos humildemente que el resultado de esto es que sigamos caminando contigo y que te podamos servir, que te podamos agradar y que podamos ser testimonio, emisarios de lo que tú haces, porque dices tú que al corazón contrito y humillado no lo vas a despreciar. Gracias. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Auténtico y real. Un cristianismo auténtico y real es aquel que ha nacido en un arrepentimiento hacia Dios y hacia los que hemos ofendido. Entonces creemos en Jesús, en la buena noticia de que Él pagó por nuestros pecados, y nuestra vida sigue así, arrepentida y agradecida. Nos vemos en el próximo análisis bíblico, que va a estar impresionante. Yo sé que ya algunos de ustedes están ahí en casa diciendo que me he perdido. No te lo pierdas la próxima semana en este mismo tiempo en el análisis bíblico, y vamos a lo que sigue. Hasta luego.